Hola, 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 estamos al aire. Les saludamos muy cordialmente a todas las comunidades, a nuestros amigos, seguidores del mundo cibernético en este día lunes, no, parecía lunes, pero no es lunes, Casi, casi lunes, casi es lunes. un día miércoles 9 de diciembre del 2020, en este día ya casi veraniego. Estamos muy contentos, estamos en nuestro cuarto capítulo de nuestro ciclo de conversatorios online, salud mental y bienestar. Estamos contentísimos porque hemos ido avanzando con nuestros temas, hemos tenido muy buena convocatoria e invitarle a todos a que participen, a que se sumen, a que se conecten en nuestra fanpage Habilidades para la Vida Puerto Montt y que puedan participar con preguntas, consultas. Tenemos un súper buen tema hoy y que está muy relacionado, muy atingente a lo que estamos experimentando hoy en día como sociedad a nivel global, en donde este año el programa Habilidades para la Vida ha trabajado arduamente en poder prestar este apoyo y contención en este tema de salud mental a nuestras comunidades. Les recordamos a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de la plataforma del programa Habilidades para la Vida, que el programa Habilidades para la Vida primer ciclo lleva 18 años en la comuna, en nuestra ciudad, ¿ya? Y se enmarca dentro de una serie de programas, intervenciones y servicios desarrollados por el Departamento de Salud del Estudiante de JUNAEP. El fin, el propósito del programa Habilidades para la Vida es aumentar el bienestar psicosocial y el éxito en el desempeño escolar, asistencia y permanencia, rendimiento académico de los y las estudiantes del país, mediante una intervención de salud mental escolar en las comunidades educativas. El programa Habilidades para la Vida es actualmente ejecutado por la Dirección de Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt. Nuestro objetivo como programa está enfocado en favorecer en niños y niñas una adaptación exitosa durante la primera etapa de vida escolar, mediante un programa de intervención de salud mental escolar para el desarrollo de competencias, habilidades sociales, cognitivas y afectivas insertos en las comunidades educativas. El programa Habilidades para la Vida primer ciclo está destinado a estudiantes de primer nivel de transición de educación parvularia hasta cuarto año de educación básica. Así que les saludamos muy cordialmente a todos quienes nos ven y que han tenido también, nos siguen semana a semana. Les recordamos que son los lunes y los miércoles y excepcionalmente la próxima semana estaremos transmitiendo en vivo y en directo el día martes. Así que los invitamos a que se conecten a nuestro fanpage. Hoy tenemos un invitado, habíamos tenido solo chicas hasta ahora, pero ahora tenemos un invitado también parte de nuestro equipo. Él es Cristian Acevedo Cárdenas, es psicólogo de profesión, magíster en psicología educacional y también es parte del equipo profesional del área de bienestar y autocuidado de equipos de gestión escolar. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Katy. Un gusto estar acá. Yo creo que es un espacio súper rico para hablar de educación y para hablar de, sobre todo en estos tiempos que han sido bastante complejos. Así que nada, un agrado, todo bien por acá y espero que ojalá la gente se interese, le guste y sigan también el programa. Por supuesto, es un agrado poder conversar de estos temas, la democratización de la información a través de las redes sociales ha sido un elemento muy positivo durante todo este tiempo, casi 5 meses que la comuna de Puerto Montt Así es. estuvo en cuarentena. Ya desde el lunes entramos a esta fase 2 y bueno, con el ánimo arriba, muy, muy arriba, con la moral en alto y muy contentos algunos docentes y estudiantes finalizando el año escolar 2020. Yo tengo graduación el 18, graduación de octavo, así que también muy contenta Bien. de finalizar este año. Vamos, Cristian, con algunas preguntas que hemos desarrollado para este programa y vamos a ir de lleno a que tú nos cuentes de qué se trata el trabajo que ha desarrollado este año en curso el equipo de bienestar y autocuidado de equipos de gestión escolar. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál ha sido el Sí. trabajo de ustedes? Mira,
Brevemente, más o menos, para contextualizar un poquitito, ustedes saben que la habilidad es un programa de prevención, ¿cierto?, de conductas de riesgo y también promoción de salud mental. Y en ese contexto, en el periodo de pandemia, nosotros hemos tenido que, obviamente, reorganizar, reformular objetivos, ¿cierto? Y la idea es poder llegar de mejor manera, sobre todo lo que respecta a contención, a intervención en crisis, que hemos tenido harto trabajo en ese sentido. Y en particular lo que nosotros hicimos en esta área, básicamente quisimos partir con un levantamiento de necesidades, ¿ya? Hicimos una encuesta a todos los equipos de gestión de las escuelas donde nosotros participamos, sobre todo con dos áreas fundamentales que son, primero, cómo había afectado la pandemia desde el quehacer, ¿ya? En las escuelas, y lo que más nos interesaba es cómo ha afectado a nivel personal, ¿ya? Descubrimos varias cositas interesantes, por ejemplo, a nivel laboral, había mucha preocupación, por ejemplo, por la desconexión que hubo con las comunidades, cómo puedo seguir a mis niños, por ejemplo, a mis familias que de repente de un día para otro dejaron de venir a la escuela y fue muy difícil contactarlas de nuevo, ¿ya? Los docentes básicamente reportaban más o menos lo mismo, ¿ya? Frustración un poquitito por no poder saber cómo están, ¿cierto? Cómo poder ayudarlos. También el tema de reorganizar todo a nivel remoto para personas que no son nativos digitales, tú comprenderás que es un tremendo desafío. Así que desde la perspectiva laboral, por ahí han ido las inquietudes y a nivel personal, que era lo que, como te contaba, lo que más nos interesaba un poquitito, había mucho temor, por ejemplo, al tema del contagio, el tema de ellos mismos enfermarse, ¿ya? Muchos también están en población que puede ser considerada de riesgo, entonces habían hartos temas de miedo sobre todo y también incertidumbre por cómo iba a evolucionar todo este tema, ¿ya? Entonces nos dimos cuenta desde esa perspectiva que nosotros teníamos que reorganizar un poquito el trabajo en base a la contención, ¿ya? Contención emocional y la promoción de estrategias de autocuidado. Entonces, realizamos sesiones vía remota, convocamos a los equipos de gestión de las escuelas que participaran con nosotros. Nos hubiese gustado que hubiera mucho más convocatoria, pero se entiende también el nivel de trabajo que tienen, ¿cierto? Y las fechas a veces no coinciden, pero aún así la disposición fue bastante buena, y tuvimos experiencias súper lindas. Directoras, por ejemplo, directores que no se habían visto hace tiempo, comentaban cómo estaban, cómo lo estaban pasando, cuáles eran las dificultades que ellos habían tenido. Entonces se armó un grupo en conversatorio súper rico de compartir experiencias y también apoyarse, digamos, desde el autocuidado entre todos. Y luego fomentar estrategias de autocuidado, como te contaba, ¿ya? La idea es, en primera instancia, hacer contención y luego promover estrategias de autocuidado personal, cosa que ellos puedan practicar en casa, por ejemplo, y realizar también ciertas rutinas que le permitan estar emocionalmente un poquito más estables. Sí, vimos también con otras áreas que el tema de los autocuidados fue súper importante Sí, y sobre todo en los docentes que tenían casi la mayoría algún grado de estrés, sí, por lo sí. mismo que mencionabas. Cuéntanos, Cristian, ¿qué entendemos por salud mental? Mira, básicamente, a nivel simple, es un estado de bienestar general que te permite un poquitito saber o estar consciente de las competencias que tú tienes para afrontar distintas vicisitudes que te trae la vida, sobre todo en este caso la pandemia nos puso a prueba, ¿cierto? Y nos puso a prueba también en esta sensación de bienestar, que es lo que está a la base, digamos, de la salud mental. ¿Ya? ¿Cuántas herramientas tú tienes para enfrentar estas situaciones? Son las que te permiten también estar más alerta o de mejor forma para continuar. Entonces, la idea es mantener un estado de equilibrio, digamos, desde esa perspectiva. Y eso es lo que intentamos también lograr desde el programa. Claro. Y desde el programa específicamente, ¿cuál es la importancia que ustedes le dan en la salud mental escolar, especialmente desde un enfoque preventivo que propone el programa Habilidades para la Vida? Sí, Katy, en ese sentido, bueno, yo llevo varios años trabajando en el programa y he podido ver también la evolución que ha tenido desde la propuesta que llegamos hacia las escuelas con esta, digamos, nueva forma de intentar mirar la educación, que tenía un componente emocional súper fuerte, ¿ya? Que básicamente es el foco, ¿ya? La educación emocional, ¿cierto? Desde todos los ámbitos. Entonces, de manera preventiva, costó un poquito entender de qué se trataba esto, ¿ya? Darle el énfasis que requiere, y luego se fue dando un poquito más, de manera más natural con las comunidades, digamos, viendo la importancia de la prevención
para futuras situaciones, por ejemplo, de crisis que la que estamos viviendo ahora. Entonces, desde ese sentido, hemos trabajado harto en lo que es el tema de prevención y me gustaría dedicarme particularmente en la pregunta que tú haces, ¿cuál es la importancia? ¿Ya? Sobre todo en las comunidades, sobre todo en nuestros niños, por ejemplo, nuestros alumnos, eh, la importancia que tiene el trabajar las emociones en el aula, por ejemplo, ¿ya? Es un tema que te ayuda a estimular distintas áreas del cerebro, ¿ya? En su totalidad. Hay una crítica que que yo generalmente hago al sistema educativo que tenemos hasta el momento, que básicamente estimula un solo lado del cerebro, ¿ya? Tú tienes el hemisferio, por ejemplo, el hemisferio izquierdo, que es más dedicado al tema racional, de los problemas lógicos, matemáticos, el tema del lenguaje. Si tú miras el currículum, básicamente está centrado como en estimular esa área, ¿ya? La otra área del cerebro, digamos, el hemisferio derecho, el que tiene la posibilidad de ir codificando las emociones, ¿cierto? Expresando emociones, tiene que ver mucho con la creatividad, la imaginación, y eso como que se va dejando de lado una vez que los niños entran al sistema escolar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que hacen en prebásica, las educadoras. Si tú miras una sala de kinder o de prekinder, te darás cuenta que es muy colorida, los chicos trabajan en grupo, por ejemplo, muchos juegos, ¿ya? Y eso básicamente cuando uno entra ya a básica, eso se va a ir perdiendo, ¿te fijas? Entonces, la idea es reflotar un poquitito la importancia que tiene la educación en las emociones desde esa perspectiva, ¿ya? Hay un tema que está estudiado, que es a nivel cerebral, lo que afecta a las emociones en el aula, eh, que es importante que nosotros también lo tengamos en cuenta y podamos traspasarle a las comunidades esa preocupación, ¿ya? Hay una investigación que me gusta mucho que fue liderada por Juan Casasus, que es un sociólogo chileno. Eh, si no me equivoco, fueron 13 países que participaron en este estudio y se vio cuál era la variable que más influía en el aprendizaje en los alumnos, ¿ya? Y dentro de muchas de las variables que habían está, por ejemplo, el tema de las condiciones del aula, las condiciones de la escuela, por ejemplo, la parte familiar, la materia que se entregaba, y se vio que la variable que es más preponderante en el aprendizaje es el clima emocional dentro del aula, ¿ya? Por eso, digamos, el foco es tan importante ponerlo ahí, ¿ya? El tema del vínculo del profesor con el alumno, el tema del vínculo entre los mismos alumnos y esta gestación que se da en ese vínculo es lo que nosotros también debemos promover dentro del aula, y no solamente con los niños, con los profesores y con los mismos directivos, ¿ya? O sea, hacer comunidad básicamente desde esa perspectiva. Uy, pero mira, a mí como que algo me hace ruido, mira, ahora con esto de la educación a distancia, ¿cierto? En que ya arremetido en los hogares y se quedó esta visión pedagógica con la virtualidad, Mm, supone de cierta forma una distancia, ya no es lo mismo que lo presencial. Muchos niños, por ejemplo, están en clase y mutean, no ponen la cámara. Entonces yo creo que hay como un riesgo de pérdida de este vínculo presencial y lo que tú mencionas también de este clima del aula. sí, de todas maneras. O sea, se ha debido reformular en todo sentido este tema, ha sido súper complejo, y tú te das cuenta en los relatos de los profesores cuando dicen que, por ejemplo, eh, cuán de menos echan a sus alumnos y viceversa. Entonces, el tema del contacto virtual, si bien es una especie de barrera, pero también llega un poquito a unir también y a darle énfasis a esta área que estaba como siempre ha estado en segundo plano. Sí. Entonces, lo bueno que han hecho, y vamos a referirnos un poquito, yo creo, más adelante a las buenas prácticas que han tenido las escuelas para poder, eh, digamos, estar sobrellevando esta nueva forma de hacer clases, que es súper interesante. Y como te decía, el énfasis que ellos le dan al tema emocional hacia los alumnos, por ejemplo, es súper potente. O sea, yo creo que como buen chileno, finalmente a tropezones vamos aprendiendo, y ahora quedó súper patente la importancia que son las emociones dentro del aula y son los vínculos, ¿ya? Lo hemos podido ver en los talleres que tú me consultabas antes con los directores, por ejemplo, con los mismos profesores, la importancia que ellos le dan al juntarse no solamente en reuniones técnicas, sino que alguien les pregunte cómo están. Es un tremendo alivio, un tremendo desahogo que ellos puedan decir lo que les pasa, cómo han sobrellevado este tema, y también se dan cuenta de que que ellos no están solos pasando distintas cosas, que el colega también está en la misma.
Entonces, en ese sentido ha sido súper enriquecedor también esta otra forma de hacer educación, digamos. Claro, claramente. Mira, tengo acá un informe, según el informe COVID de la Mm, UNESCO, señala que, bueno, las medidas de confinamiento que hemos tenido a nivel global, en donde a nivel mundial repercutió en que las clases presenciales terminaran en casi la mayoría de los países del orbe, pero gran parte de la población vivir en condiciones de hacinamiento por un periodo prolongado ha tenido graves implicancias, ¿cierto?, para la salud mental de la población y el aumento también en la exposición de situaciones de violencia exacto. en niños y niñas y adolescentes. Señala incluso este informe del CEPAL UNICEF de este año 2020, en junio, el 51,2% de las niñas y niños y adolescentes que viven en zonas urbanas en América Latina residen en hogares con algún tipo de precariedad habitacional. Es decir, más de 80 millones de niños, niñas y adolescentes de zonas urbanas enfrentan algún tipo de privación en sus condiciones habitacionales y unos 18 millones residen en hogares con precariedad de habitacional grave. Eso también lo hemos visto durante este año. ¿Cómo puede afectar la crisis sanitaria a nivel de salud, tanto en los niños y niñas adolescentes de nuestras comunidades educativas en general, en su Sí, mira, conjunto? sí, esa es una pregunta súper importante. De hecho, tú mencionabas el tema de la precariedad, por ejemplo, las condiciones habitacionales, eh, también el acceso a tecnología, el acceso, sobre todo en la comuna. Yo creo que somos una de las zonas de Chile que más problemas ha tenido con conectividad, sobre todo en zonas rurales, que ha sido muy complejo, ¿ya? Generalmente estos estudios, generalmente yo siento que a veces son un poco centralizados y falta también extenderlo a otras realidades, como la comuna de Puerto Montt, donde ha sido complejo. Ahora, ese mismo informe también señala que no estamos tan mal comparados con el resto de América Latina, ¿ya? Hay un poquito más de acceso quizás a tecnologías o a recursos que nos permiten estar un poquito mejor conectados, sin ser un oasis, obviamente, como decían por ahí, como dijo por ahí el presidente en algún momento, claramente que no. También permite esto visualizar un poquito también la precariedad del sistema. Entonces, muchas veces estas crisis nos ayudan a ver un poquito cómo estamos y que se visualice, claro, que se logre visualizar esta falta o estas condiciones también, como tú mencionabas, son importantes para las intervenciones que nosotros tenemos que hacer. Entonces, tenemos por un lado estas condiciones que facilitan la aparición de, por ejemplo, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias, ponte tú, distintas clases de abuso, ¿ya? Entonces es un estado de alarma donde nosotros también tenemos que poner ojo y poder intervenir de manera correcta en esas situaciones. Entonces por ahí yo creo que va las afecciones en su gran parte, ¿ya? Por otro lado, yo siento que también es un tema transversal, ¿ya? Tiene que ver mucho, por ejemplo, con los cuadros de ansiedad, con cuadros depresivos que podemos ir experimentando. De hecho, nosotros mismos en los talleres nos damos cuenta cuando los profesores o los directivos también están absolutamente colapsados, por ejemplo. Ellos comentaban que tampoco hay horario de trabajo definido, entonces ellos están contestando a las 10 de la noche, preparando clases, flexibilizando el currículo, entonces es una pega tremenda, ¿ya? Que cuando de repente dicen que el profe no trabaja, te da mucha rabia porque básicamente tú lo ves que los profes, y perdóname el chilenismo, se sacan la cresta por poder entregar un buen producto, unas buenas clases, tratar de conectarse con los alumnos y ahí yo creo que también hay que poner el foco, ¿ya? En la salud mental de nuestras comunidades. Entonces, otro análisis que tú puedes hacer también, que es muy interesante, que si tú ves que nosotros no hemos tenido esta crisis desde la pandemia solamente. Nosotros venimos con una crisis emocional desde el 18 de octubre. Estamos como en la cresta de la ola emocionalmente, no hemos parado de estar arriba, básicamente con todos nuestros recursos puestos en tratar de estar lo mejor posible, con esta incertidumbre que nos ha producido todo esto, ¿cierto? Y lo más probable es que después cuando decaiga todo o decante todo un poquitito y la pandemia pase, van a haber tremendos efectos en salud mental. Van a, probablemente van a aumentar muchísimo los cuadros depresivos, los cuadros ansiosos,
de estas personas que todavía están aguantando con sus recursos, pero luego cuando pase todo, viene un periodo súper complejo. Entonces ahí es donde hay que poner ojo las autoridades también en invertir también en lo que es salud mental, porque se viene bastante pesado el trabajo ahí. Claro, dicen por ahí que el 2020 es el tráiler de la película de lo que viene el 2021. Exacto. Y que por Probablemente un no lado, es, sí. sí, probablemente no va a ser el primer confinamiento que vamos a tener. Mm. El tema social va a seguir, porque es un tema que básicamente transversal, entonces es complejo el escenario, y por eso te digo que el tema de salud mental es importantísimo. Y no solamente salud mental, obviamente los trabajadores de la salud en general están también súper agotados, ¿cierto? También con muchas precariedades también en aspectos laborales, y siento que ahí hay que hacer un trabajo súper responsable con la gente que trabaja en salud. Así que es una tarea bastante compleja y bien pesada también, lo que se viene. Pero nos estamos ocupando, eso es lo Así principal. es, así Hay es. una ocupación y también lo que hablábamos en el programa anterior con la chica terapeuta ocupacional, es que hay muchos jóvenes y no tan jóvenes del área de las ciencias sociales, humanismo, comunicaciones también, como también ha sido importante el que comunica, que también sea especialista en el área, que estamos al servicio también de las comunidades. Ahora es el Sí, tiempo de hecho. de todo ese grupo que no tenía trabajo porque necesitábamos muchos técnicos, pero ahora es como es de necesario. Sí, Vamos y a de citarnos, hecho, disculpa, disculpe, solamente una pequeña, un pequeño comentario nada más. Recordé que tú me habías comentado sobre el tema preventivo. eh, y darle, como te decía, recalcar un poquito el énfasis en la medicina y en salud preventiva, ¿ya? Básicamente hemos estado muy preocupados del tema remedial, siempre estamos interviniendo en crisis o siempre estamos resolviendo dificultades en vez de previniendo. Y esto es un tema que se ha arrastrado hace muchos años. Entonces, el foco del programa yo creo que va en una muy buena línea, ¿ya? Que es la que hay que poner foco, es el tema preventivo sobre todo, por sobre el remedial, quizás y nos evitaríamos muchas dificultades y muchas, eh, como te digo, muchas dificultades en ese sentido, sobre todo en salud mental. salud mental. Mm. Recordamos a todos los que nos acompañan el día de hoy, miércoles 9 de diciembre, que estamos en vivo y en directo con Cristian Acevedo. Él es psicólogo, magíster en psicología educacional, y el tema de hoy es desafíos en salud mental en periodos de crisis. Estamos analizando todos los procesos, todo el año en curso, estamos viendo paso a paso cómo es de importante y de relevante la salud mental en nuestras comunidades. Así que los invitamos a conectarse, a que pregunten, a que también difundan nuestro programa que tiene por objetivo relevar la importancia de la salud mental hoy en día. Voy a citar nuevamente el informe de la UNESCO, el cual señala que el profesorado y todo el personal educativo, como tú bien dijiste antes, han tenido una labor muy importante en todo lo que ha sido este proceso en respuesta a la pandemia de COVID-19. En conjunto han sido unos actores fundamentales en todo este periodo y sin duda han tenido que responder a una serie de demandas, no solamente en el ámbito, y que han sido demandas, como tú dijiste, emergentes en el momento, que han tenido que ir cambiando en distinto orden desde lo que ha sido esta crisis sociosanitaria. Mm. Por un lado, han tenido que replanificar, ¿cierto? Adaptar los procesos educativos, diseñar materiales, nuevas metodologías, y sumándole a eso, han tenido también que orientarse a ayudar a las familias en la distribución de alimentos, disculpen, productos sanitarios. Hemos visto, ¿cierto?, en las escuelas que los profesores están ahí presentes, entregando materiales también escolares. Y sumado a esto, en esta tridimensión, los docentes y todo el personal educativo ha tenido también que enfrentar demandas de apoyo socioemocional y de salud mental a los estudiantes, a las comunidades y también a los padres en este periodo de pandemia. O sea, le hemos tenido que relevar también este apoyo. Dime tú, ¿cómo están preparados hoy en día los docentes de nuestra comuna en Puerto Montt, estamos hablando, para llevar a cabo esta tarea tridimensional y cuáles han sido los aspectos más positivos? Porque he sabido que los profes se han inventado y han sacado lo mejor Sí. de sí con actividades muy positivas.
exactamente. A mí me gustaría recalcar, sobre todo, algunas escuelas en las que hemos trabajado nosotros, hemos visto el esfuerzo que le ponen los profes, y perdóname que me refiera a ellos de profes, pero sí, siento que es una muestra de cariño también y de cercanía. Siento que los profes han hecho una tremenda labor ahí. Han tenido que reestructurar completamente el quehacer, han tenido que ampliar absolutamente sus horarios, como te contaba, de trabajo, lo que también les ha traído muchísimas secuelas en el plano de salud mental, con lo que estamos comentando antes. Y se han tenido que organizar también para entregar alimentos, como dices tú. Hemos tenido bonitas experiencias donde nosotros también hemos ido a entregar material impreso para los apoderados también que no tienen conectividad. Y junto con estas entregas, nosotros se nos han abierto las puertas como hace varios años ya el programa, eh, y sentimos que se han, en particular, siento que se han adaptado bastante bien. Ya había en un principio un miedo, una angustia, esta incertidumbre que te daba la desorganización, pero una vez que ellos se pudieron adaptar, se pudieron organizar de mejor manera, o sea, estuvieron un poquito más tranquilos, ya emocionalmente. Se vio que ya empezaron a manejar de mejor forma el tema remoto, eh, pudieron contactarse de mejor manera con los alumnos y también tuvieron la idea yo siento que un tremendo logro esto de poder flexibilizar el currículum. Y vamos a hablar un poquito también de la importancia del currículum también en lo que respecta al aprendizaje, y no solamente quedarse con lo típico que es enseñar lenguaje, matemáticas, las guías, sino que se preocuparon mucho del tema artístico, bueno, ahí está la música, también la educación física, ¿ya? Todos temas que creo que sirven bastante más que solamente aprender operaciones matemáticas sin desmerecer, obviamente, pero siento era lo que había que hacer, ¿ya? Entonces los docentes siento que están bastante mejor preparados de lo que ellos mismos creían, ¿ya? Ha sido una organización bastante buena desde las comunidades. Y también, como los profesores lo han hecho, para ver un poquito el vaso medio lleno también, que no todo está mal en el tema de salud mental acá en Chile, también hay esfuerzos comunales en cuanto, por ejemplo, a la Dirección de Educación. Se creó una plataforma también de apoyo psicológico también a la comunidad. Dentro del DAEM se está trabajando también en un protocolo de retorno, ¿ya? Que logramos también en estas mesas de trabajo poder plantear la necesidad de que las bases participaran en estos procesos. Es súper importante que las duplas, las personas que están in situ, digamos, trabajando con las comunidades, sean las que o sean participantes activos de esta generación de este protocolo o de las nuevas técnicas que nosotros vamos de aquí en adelante empezar a utilizar. Entonces, se ha organizado mejor un poquitito el tema acá y es súper bueno también recalcarlo, ¿ya? Ha habido bastante participación y ganas también de todos los actores en salud mental de organizarnos de mejor manera, incluso mejor de lo que era prepandemia. Entonces yo siento que esas cositas también van sumando, ¿ya? Para hacer una mejor intervención finalmente a corto y mediano plazo. Sin duda, los profesores han sacado lo mejor de sí y nosotros lo hemos destacado también en nuestras redes sociales. Hicimos un video, una cápsula audiovisual hace un tiempo atrás, rescatando algunas buenas prácticas innovadoras, creativas de algunos docentes de las escuelas de la red municipal. Y realmente quedamos súper impactados de la forma en que con pocos elementos pudieron intervenir las clases, hacerlas más dinámicas, y fue como una sorpresa, me llamó mucho la atención, y eso encuentro que es súper rescatable, y todo esto se puede ir mejorando sin duda, sin duda. Y bueno, si vemos, lo vimos también en el primer programa con el equipo de acompañamiento al docente en el aula, en el clima de aula, como ellas también mencionaban de esto de la didáctica, la dinámica, la didáctica de que han tomado algunos docentes y que el próximo año se viene también en esta modalidad mixta. Eso es como lo positivo. Ahora, como Sí, tú bien mencionas, entre lo bueno, lo bonito, ¿cierto? Lo mm, malo y lo mejorable.
Lo malo, sin duda, como tú bien dices, es el tema del territorio comunal, que es muy Mm, vasto, es muy heterogéneo. No es la misma realidad de los niños que estudian en escuelas en el centro de Puerto Montt claro, a nuestros sectores rurales, que son realmente rurales. Entonces hay ahí una diferenciación que es importante tenerla en cuenta. Que habían unos ejemplos que mencionaban, por ejemplo, de profesores que tenían que colocarse en un lugar de su casa, incluso en un cerrito, para poder agarrar conectividad. Y eso también ha traído consecuencias. Sin duda también eso ha sido importante, pero también hay el esfuerzo de que la mayor cantidad de niños, niñas, tengan conectividad en sus claro, hogares. claro, Eh, exactamente. Y también el hecho de poder suplir también la falta de conectividad con entrega de material presencial, yo siento que es fundamental, insisto, a pesar de que, bueno, de alguna u otra manera se exponen bastante más al tema del coronavirus y todo, pero eh, siento que se han autogestionado de una manera tan especial y súper valorable cuando uno va a las escuelas, tienen sus protocolos sanitarios súper estrictos, tienen organización para entrega de material, entrada, salida, cada distribución del material está súper bien explicada en la entrada, entonces eso no te lo da un instructivo, no te lo da el ministerio, por ejemplo, ellos completamente autogestionados van realizando este tipo de cosas y bueno, y para qué hablar del tema de las clases o de las actividades que hacen de forma remota. A mí me tocó una experiencia súper linda también la semana pasada en Pablo Neruda, por ejemplo, que tienen el ponerse al día, que es una semana donde los chicos que ya van un poquito más avanzados en sus materias tienen como esta semana recreativa donde hay actividades. A mí me tocó hacer una actividad lúdica con los niños. Llegaron varios, lo pasaron súper bien, de primer y segundo ciclo también haciendo lo mismo, y profes súper motivados, por ejemplo, haciendo clases de zumba, de repente, de todo lo que se te ocurra para poder conectar con las familias ha sido súper valorable y es realmente eh, potente lo que están haciendo. Así que muy orgullosa también de nuestras comunidades. Sin duda. Mira, ¿cuáles crees tú que son los desafíos en cuanto a salud mental que tenemos hoy en día en periodos de crisis y que sabemos el ejemplo de Santiago de Chile, en que pasó a fase 2, nosotros estamos en fase Mm, 2, no sabemos lo que va a pasar, estamos en la incertidumbre, o sea, como dices tú, vamos a tener que sí. acostumbrarnos a esto del confinamiento. ¿Cuáles son los desafíos que se tienen? Sí, bueno, son varios desafíos súper importantes que hay que empezar a trabajar. Sobre todo, yo te mencionaba un poquito del tema del cambio curricular que ya nos dimos cuenta que hay que empezar a hacer lo más pronto posible. ¿Ya? Hay una preocupación tremenda de parte de los equipos de salud mental, lo que hemos intentado también poder traspasar a las autoridades, por ejemplo, y sobre todo a las autoridades en temas de educación, porque hay que hacer una reformulación de currículum importantísima. O sea, ya no puedes estar como, eh, si tú te pones a pensar, por decirlo de alguna manera, la educación en el siglo XIX, la distribución del aula, el profesor al frente, básicamente no ha cambiado mucho si tú te das cuenta. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es cambiar el currículum de una forma ya, pero, o sea, es un cambio de paradigma completo, básicamente lo que estoy proponiendo. Es un tema de darle espacio a la educación emocional como eje central, ¿ya? Porque tú con un clima bueno, ya se demostró en el estudio que yo te comentaba, con un buen clima dentro del aula, ¿ya? Tú puedes tener acceso y puedes generar tremendos aprendizajes. Entonces, también sacar el tema de solamente instruccional, lo que es enseñar fechas, contenidos, porque básicamente tú sales del colegio y te acuerdas de muy pocas cosas, lo que te sirve básicamente y lo que no lo vas perdiendo, versus si yo le pregunto a un niño, por ejemplo, si que se acuerda del profesor que más le marcó, probablemente el bagaje de aprendizaje que él logró con ese docente, que tuvo ese vínculo, ¿ya? Y fue tan significante para él que recuerda mucho más, aprende mucho más. Entonces, primer desafío, yo siento que es importante y luego de esta pandemia, sobre todo es el tema del cambio curricular hacia una educación emocional. Eso te va a permitir, primero, ser consciente emocionalmente, ¿ya? De tus estados emocionales, vas a poder reaccionar mejor frente a episodios de frustración, de rabia,
de tristeza, ¿ya? Y vas a poder comunicar mejor qué es lo que te hace falta para aprender mejor. No sé si me explico por ahí, Sí. ¿ya? Entonces, ese cambio tiene que ser completo. El otro desafío, yo siento que está también, y una autocrítica también al gremio y a los profesionales de salud mental. Eh, ya que la psicología educacional es una disciplina relativamente joven, ha costado meter un poquito el tema de la psicología en las aulas, en los colegios, se entiende también, porque muchas veces se piensa que uno va como a fiscalizar de cómo está haciendo la pega el profesor, y ha costado un poquito sacar ese estigma. Yo creo que se ha logrado con el tiempo, sí, pero creo que el psicólogo, de alguna manera, en algún momento siguió más o menos traspasando este mismo sistema, en el sentido de que diagnosticamos, generalmente vamos segregando niños, por ejemplo, por capacidades. Entonces hay Mm. un vuelco en eso, y tú sabes que el vuelco a la inclusión es lo que básicamente está ahora en boga, y todos estamos remando hacia allá. Ahora, obviamente, necesitamos las herramientas para poder llevar a cabo ese tipo de trabajo. Y ahí está el tercer desafío. Es importantísimo que las autoridades acá eh, se pongan la mano no solamente en el corazón, sino que en el bolsillo, porque aquí hay que invertir mucho en el tema de capacitación. Porque claramente tú puedes hacer una tremenda política de inclusión en el aula, o de esta nueva educación, pero si no tienes profesionales preparados para eso, no va a resultar de la manera que uno quiere. Por lo tanto, tiene que haber formación constante de los profesionales, y esa es una pelea también que estamos dando desde el mismo DAEM dentro, porque es eh, importantísimo que los profesionales se vayan capacitando, sobre todo en estos periodos de crisis, ¿ya? Y como te digo, con lo que va a pasar después. Sí, no es por ser pájaro de mal agüero, pero básicamente yo te aseguro que van a aumentar los casos de dificultades en temas de salud mental, que eso hay que ponerle mucho ojo, y viene post pandemia. Entonces, por eso digo, la capacitación, las condiciones laborales de los profesionales, eh, básicamente es una inversión que se hace en educación, y ese es un tercer pilar fundamental, un tercer desafío que es importantísimo lograr hacer. Y obviamente, bueno, es el tema remoto, los aprendizajes remotos, seguir, digamos, capacitándonos en el tema remoto, que va a continuar, y poder hacer una preparación importante también para la vuelta, ¿ya? Hay que seguir un protocolo que no solamente es sanitario, sino que es un protocolo también de cómo nosotros insertamos nuevamente, y voy a seguir con el tema, emocionalmente al docente, al directivo y a los alumnos al aula, ¿ya? Hay un tema importantísimo que hay que trabajar. Es un periodo que no se da en una semana, es un periodo un poquito más extenso, que uno tiene que hacer un trabajo tremendo ahí para poder lograr nuevamente un funcionamiento presencial, ¿ya? Bajo todas estas condiciones que hemos tenido hasta el momento. Exacto. O sea, la triada, estudiantes, docentes y directivos, Sí, todos, ¿cierto? En exacto. buenas condiciones para lo que va a ser un año dificultoso además y se propone mixto, pero todo puede ser incertidumbre. Y con respecto a lo que tú mencionas, que la formación, la constante formación y actualización de los conocimientos, bueno, ya quedó demostrado que con esto de la educación a distancia ya es mucho más cercano, ya no es tan difícil. A veces veíamos que las facultades, las universidades que están avanzadas, ¿cierto? En ciertas temáticas ya están a la mano, ya no es tan complejo. Y lo de también la inteligencia emocional, las habilidades blandas que le llamamos siempre, Sí. las relaciones interpersonales de nuestros niños y niñas, también hay que darle una relevancia, porque también nos dimos cuenta lo importante que son para el desarrollo y bienestar de los niños. Sí, Así claro. que, De hecho, Katy, si tú, disculpa, nada más, si tú tienes una educación emocional potente, tú te evitas, obviamente, en tiempos de crisis, tener problemas en salud mental. Cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, perfectamente se pueden prevenir cuando tú tienes una buena educación emocional, un buen equipo de contención, y una red, obviamente, que funcione de la manera adecuada. Entonces, son hartos desafíos que hay que tener en cuenta una vez que volvamos a la parte presencial, y no solamente cuando volvamos, sino que si seguimos acá, tenemos que seguir con esta dinámica también del apoyo, y como tú dices, de la inteligencia emocional y de la educación en emociones, que es fundamental en el ser humano. O sea, yo quiero recalcar justamente, como tú decías,
De repente cuando uno habla de habilidades blandas, tú piensas que son como básicamente transversales. Eso es lo que generalmente se ha hecho hasta el momento. Transversalizar esas habilidades dentro del currículum normal no tiene mucho sentido. O sea, si tú esas las conviertes como en prioridades o a la par con los conocimientos que uno pretende que se adquieran en la escuela, tú tienes un tremendo desarrollo ahí muy potente, mucho más potente de lo que hemos hecho hasta el momento. Por supuesto, estoy Sí, totalmente de acuerdo sí, contigo, totalmente de acuerdo y también la comunicación, que lo hemos hablado también en otros programas y la actualización también de los docentes, sobre todo en estos temas de procesos inclusivos. exacto. También tenemos muchos docentes y profesores que no han actualizado, entonces de repente tienen estos desniveles con sus estudiantes porque Claro. estamos cambiando Sí, ahora mismo con todo este tema de la tecnología, de la tecnologización nos hemos dado cuenta sí. que nuestros niños y jóvenes son totalmente distintos que hace una década, incluso menos, 5 años atrás. Entonces, de repente, estas diferenciaciones y cuando los profesores no encajan, sin duda tienen que actualizarse en estos temas. Sí, por Hasta eso eso a uno le cuesta. de todas maneras, si tú te das cuenta, también los chicos pueden aprender por sí mismos. Tú te metes a internet, tienes todo el conocimiento de la humanidad ahí, bien o mal usado, claramente eso ya es otro tema, pero muchos niños autodidactas también que de repente nos hace reformular qué es lo que queremos enseñar. ¿Vamos a seguir enseñando fechas o contenidos o nos preocupamos también de desarrollar, por ejemplo, pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, que es Mm, un tema que falta, pero tremendamente? O sea, bajar los contenidos a un nivel reflexivo y decirle al niño, ¿qué piensas de este hecho histórico? Más que se aprenda la fecha, es un cambio de paradigma tremendo, pero es el camino que hay que seguir, o si no, estamos destinados al fracaso. No quiero ser pájaro malagüero, Katy, pero hay que cambiar drásticamente el tema de cómo estamos pensando la educación desde todos los ámbitos, desde la salud mental, nosotros, desde los docentes, directivos, asistentes de la educación, etcétera, la comunidad completa, las mismas familias también. O sea, es familia. importante que las familias estén abiertas también a que los profesionales también puedan apoyar la parte de las dinámicas familiares. Hay mucha también resistencia a eso, pero muchas familias también han adscrito a esta nueva forma y hemos tenido súper buenos resultados también con apoderados, que es también un nicho que queremos llegar también de forma potente. Por supuesto, las familias, los apoderados, los padres, Sí, las madres, ¿cierto? Los cuidadores de niños y adolescentes no están fuera ni absentos de lo que está pasando. O sea, exacto. en estos periodos de crisis, ¿cierto? Sociosanitaria, eh, hay cesantía y hay también familias completas que están sin llevar el pan diario a sus hogares y esto también Exacto. trae consecuencias y crisis en la salud y repercute a nivel de toda la Sí. familia. Entonces, Hay que tener canales abiertos para esa población que básicamente, a mí no me gusta estar un poco manoseado la palabra vulnerabilidad, pero en este sentido, en salud mental, claramente que son más vulnerables. Familias que han perdido el trabajo, por ejemplo, obviamente eso afecta completamente en la dinámica familiar, ¿ya? Los cambios emocionales que podemos tener dentro de la casa, entonces son todas temas que hay que ponerle énfasis en este trabajo que se debe hacer mancomunado entre las comunidades educativas y los agentes externos en este caso que podríamos llegar a ser nosotros. dime, ¿y dónde y cómo podemos buscar información, por ejemplo, los padres, las madres, los cuidadores con respecto a estos temas de ayuda profesional, diría yo, en temas de salud mental? Sí, en general, ese es un tema complejo también porque obviamente con el tema de la crisis sanitaria tiene los consultorios atiborrados, es pues, muy difícil poder, eh, eh, y ya si antes de la pandemia ya era complicado, por ejemplo, pedir un apoyo psicológico que te lo daban cada no sé cuántos meses, es muy complejo. Entonces yo les sugiero a las familias, a los apoderados sobre todo, que si tienen algún tema que les gustaría apoyarse, por ejemplo, un tema de salud mental, hay eh, a- hay un camino que es, básicamente hay una especie de programa, digamos, que el DAEM tiene para poder apoyar psicológicamente a la comunidad, ¿ya?
no tengo el teléfono en este caso, pero sí está en las redes sociales y en la página del DAM está el dispositivo. Es un dispositivo de apoyo psicológico para la comunidad en general. Ya no es necesario ser apoderado de ningún curso, de ninguna escuela municipal. Eso por un lado puede tener algún efecto. El otro, yo siento que siempre es comunicarse con el docente a cargo de tu pupilo, ¿ya? La idea es que el link se haga por ahí, ¿ya? Entonces el docente que puede canalizar o a la dupla psicosocial de la misma escuela o a la red donde estamos nosotros también como programa Habilidades para la Vida, que estamos en constante comunicación con los docentes. Entonces por ahí se pueden ir canalizando los apoyos, ¿ya? Nosotros tenemos también justamente las herramientas, las competencias para poder apoyar socioemocionalmente a nuestras familias. Estamos haciendo ese trabajo también en los talleres preventivos. Bueno, ahí vas a tener un poquito más de información cuando converses con los chicos que están a cargo de esa área, pero yo siento que por ahí, hacer el link siempre con el docente y el docente puede ir canalizando estas distintas inquietudes dentro de la comunidad. Yo siento que es mucho más cercano por ahí, es mucho más efectivo. Bueno, y recordarles también a todas las personas que nos están viendo hoy que en nuestro fanpage, en nuestras redes sociales del programa Habilidades para la Vida Puerto Montt, primer ciclo, Exacto. también hemos ido subiendo información fidedigna, información profesional de las distintas áreas de intervención, las cuales ustedes pueden recurrir y pueden informarse. Este es material elaborado por los profesionales y que pueden ser un apoyo, una guía. Así que también los invitamos a que revisen el material, está a disposición en el fanpage, en el Instagram Habilidades para la Vida Puerto Ujú. Montt, tenemos un canal YouTube también, Comunicaciones, Programa Habilidades para la Vida Puerto Montt, y en este fanpage ustedes pueden ir revisando también, y hay material elaborado por nosotros, por el programa. Sí, ahí también, Katy, discúlpame que me dé una licencia, pero un tirón de orejas también a los papitos o mamitas que nos están viendo, si que están conectados al programa, nos van a ver después. Muchas veces nosotros entregamos mucha información a las educadoras, por ejemplo, a los profesores, sobre todo en primer ciclo donde trabajamos nosotros, y pasan desapercibidos. Entonces, también el compromiso es tomar este material, que es súper didáctico. Nosotros no hemos encargado, de hecho tú como encargada de las redes sociales, Katy, tú sabes que ha sido material súper útil, súper concreto, que ellos pueden usar rápidamente para un montón de cosas. Entonces, aprovechar el recurso de las redes sociales y aprovechar también la entrega de material, en este caso lo que hacen las docentes, y pueden eh, llegar a muchos apoderados, y la idea es que ellos tengan la disposición también de poder contar con ese material y utilizarlo. Exacto, Mm. porque la salud mental sí nos importa, que Eso ese es. es nuestro eslogan del programa Habilidades para la Vida. Un tema muy importante, muy relevante. Hemos conversado con Cristian Acevedo Cárdenas, él es psicólogo y magíster también en psicología educacional, y hemos estado hablando todo el programa acerca de la relevancia que tiene la salud mental en periodos de crisis y cómo se ha ido trabajando también con los distintos estamentos de las comunidades educativas en este periodo de COVID-19. Hemos ido analizando también información, datos duros, el informe que ha entregado también, eh, por un lado, ay, se me fue, el UNESCO. informe que ha entregado UNESCO, ¿cierto? Y cómo va a ser la bajada de lo que está sucediendo hoy en día en nuestra comuna, Puerto Montt. Agradecemos a toda la gente que se ha conectado. Este material va a quedar alojado en nuestra fanpage para que lo puedan revisar. Son 7 capítulos, vamos en el cuarto capítulo, son 7 capítulos, todos relacionados al área que nos convoca, que es este ciclo de conversatorios online, salud mental y bienestar. Hoy tuvimos un programa abocado 100% a lo que ha sido entonces la salud mental en las comunidades educativas. Vamos despidiéndonos ya, no tenemos preguntas, no lo tenemos, pero estamos muy contentos, tratamos de alguna forma de reproducir todas las dudas o preguntas que pudieran tener los apoderados, los docentes y transmitirlas en estas entrevistas, estos conversatorios.
nos vamos despidiendo, te agradecemos de sobremanera tu tiempo, Cristian, tu profesionalismo también, sin duda, todo esto que nosotros hablamos en estos programas, estos conversatorios, tienen también un asidero, fuentes duras. Es súper importante la responsabilidad con que estamos tomando estas temáticas. Así que nos despedimos, te agradecemos mucho tu participación. ¿Algo que agregar al final, Cristian? Nada, Katy, solamente encantado de participar. Creo que es súper importante conversar sobre estos temas, sobre todo el tema de la salud mental y la salud mental escolar, sobre todo, ¿ya? Como dices tú, hemos demostrado con datos, han habido, comentamos publicaciones, comentamos investigaciones, informes también, que básicamente nos dan la idea de que la salud mental y en educación es fundamental. Entonces, ya no hablar de que estamos en segundo plano o solamente qué lindo hablar de empatía, qué maravilla, no es una cosa hippie, es un tema que es potente, que está aprobado, ¿ya? Así que para darle el énfasis que requiere y que necesita, ya desde la casa, desde como yo le enseño a mi niño, por ejemplo, a mi niña a reaccionar frente a la frustración, a darle empoderamiento, a darle autoestima y sobre todo autonomía, ¿ya? Y como también estamos haciendo clases, como nosotros como profesionales de salud mental también estamos conteniendo, estamos apoyando, estamos mediando los aprendizajes y las emociones, o sea, es una tarea completamente transversal, pero de suma importancia. Así que ojalá que haya quedado como esa idea instalada, ¿ya? Que básicamente es incluso o más importante que saber sumar o restar, o hablar o escribir, es el tema de saber cómo yo puedo gestionar mis emociones. Entonces, por ahí yo siento que es el tema que tenemos, es una deuda pendiente básicamente que tenemos que ir asumiendo. Esto, Perfecto. Claramente nos vamos a ocupar de aquello. así es. Saludamos a todos, que tengan una bonita tarde. Les Igualmente. agradecemos a todos su disposición, el conectarse, los dejamos invitados cordialmente, no para el lunes, sino que para el próximo martes tendremos otro tema muy importante, muy relevante y que lo vamos a trabajar con los profesionales del área. Así que nos despedimos, muchas gracias y que tengan Gracias una a muy todos. linda tarde. Chao, chao. Cuídense.